Llevaban uniformes oscuros con las siglas del FBI bordadas en el pecho. Portaban lo que parecían ser armas de servicio y hablaban con la autoridad imponente de agentes federales ejecutando una orden. Todo, excepto el hecho de que no eran agentes del FBI en absoluto. Eran criminales que habían perfeccionado el arte de suplantar a la policía para obtener acceso a las casas que planeaban robar. Pero lo que estos falsos agentes no sabían era que detrás de la puerta que amenazaban con forzar se encontraba una familia que no solo estaba familiarizada con las fuerzas federales del orden, eran la agente especial Sofía Martínez, de la DEA, el agente especial David Martínez, del ATF, y su hija, la agente especial Elena Martínez, del FBI. 3 agentes federales, todos entrenados, todos armados, todos observando cada movimiento de estos impostores a través de un sistema de cámaras de timbre de última generación. Los falsos agentes pensaron que habían encontrado objetivos fáciles, una familia afroamericana en un vecindario de clase alta que estaría demasiado intimidada para cuestionar su autoridad. No tenían idea de que estaban a punto de enfrentar el mayor error de sus carreras criminales. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás viendo? Si es tu primera vez aquí, por favor, haz clic en el botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas, y tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdad. La familia Martínez se había mudado al vecindario de Oakmont Hills 6 meses antes. Atraídos por las calles tranquilas, las buenas escuelas y la sensación de seguridad que provenía de una comunidad bien mantenida. Sofía Martínez, de 52 años, había dedicado 26 años a la DEA, ascendiendo de agente de campo a agente especial supervisora, encargándose de operaciones de narcóticos en 3 estados. Su esposo, David, de 54 años, era un agente principal del ATF, especializado en tráfico de armas de fuego, con 28 años de servicio. Su hija, Elena, de 29 años, había seguido los pasos de sus padres, uniéndose al FBI 5 años antes y demostrando rápidamente su valía en la división de crimen organizado del buró. La ley corría por sus venas, pero también la cautela. Después de décadas tratando con criminales que estudiaban los procedimientos policiales y explotaban vulnerabilidades, la familia Martínez entendía que sus carreras los convertían en objetivos potenciales. Sofía había insistido en una seguridad integral antes de que incluso terminaran de desempacar. La pieza central era un avanzado sistema de cámaras de timbre Ring que David había mejorado con funciones adicionales: visión nocturna, zonas de detección de movimiento, audio bidireccional con copia de seguridad de grabación en almacenamiento en la nube y alimentación directa a sus teléfonos y a una tableta montada en la cocina. Pero David no se había detenido ahí. Había instalado cámaras secundarias que cubrían los lados y la parte trasera de la casa, todas integradas en un sistema que capturaba múltiples ángulos y almacenaba metraje tanto local como remotamente. Como agente del ATF que había investigado innumerables invasiones a domicilios, sabía que los criminales a menudo realizaban vigilancia antes de atacar. El sistema de cámaras capturaría a cualquiera que estuviera observando la propiedad, y el almacenamiento redundante significaba que el metraje no podía ser destruido al tomar un solo dispositivo. Sofía había sonreído ante su minuciosidad, pero ella entendía. Ambos habían visto demasiadas víctimas que no estaban preparadas, demasiadas familias que habían asumido que su vecindario era seguro hasta que dejó de serlo. Esto no era paranoia.
Era la aplicación práctica de más de 50 años combinados de experiencia en fuerzas del orden. Y en esa tarde particular de sábado, esa preparación estaba a punto de demostrar su valor de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. Elena había regresado a casa desde Washington, D.C. para el fin de semana, trayendo consigo archivos para revisar de un caso de extorsión en curso. Los tres habían pasado la mañana poniéndose al día tomando café, comparando notas sobre sus respectivas investigaciones con la facilidad de colegas que también eran familia. Era poco después de las 2 de la tarde, cuando la alerta de la cámara del timbre sonó simultáneamente en todos sus teléfonos. Sofía miró su teléfono primero, sus instintos de la DEA registrando inmediatamente algo mal. 2 hombres con equipo táctico se acercaban a la puerta principal con paso decidido. Llevaban uniformes negros con insignias del FBI prominentemente exhibidas, chalecos tácticos, cinturones de servicio con armas y equipo, y el tipo de lenguaje corporal agresivo que sugería que iban en serio. Pero el ojo entrenado de Sofía captó las inconsistencias en cuestión de segundos. Las insignias estaban colocadas incorrectamente. La ubicación del logo del FBI estaba a varias pulgadas desviada de la regulación. Los chalecos tácticos eran modelos civiles, no el equipo emitido por la agencia que usaban los agentes reales del FBI. Las fundas de las armas estaban montadas incorrectamente, y las radios en sus cinturones eran modelos comerciales genéricos, no las unidades federales encriptadas que usaban los agentes. David, Elena, a la cocina. Ahora, dijo Sofía en voz baja, su tono transmitiendo la urgencia que hacía que los agentes bajo su mando se movieran sin cuestionar. Se reunieron alrededor de la tableta montada en la pared de la cocina, observando la transmisión en vivo mientras los 2 hombres llegaban a la puerta principal. El entrenamiento del FBI de Elena la hacía catalogar detalles automáticamente. Los movimientos de los hombres eran ensayados, pero no entrenados. Su equipo estaba coordinado, pero no auténtico. Y su posicionamiento mostraba que habían practicado el escenario, pero nunca habían recibido instrucción táctica real. No son agentes, dijo Elena con franqueza. Miren la configuración del chaleco, y eso no es equipo emitido por el buró. David ya estaba cargando ángulos de cámara adicionales en su teléfono. Tengo visión de su vehículo. Furgoneta panel blanca estacionada 2 casas más abajo. Ninguna matrícula gubernamental, pasando la matrícula ahora por nuestra base de datos. El primer falso agente presionó el timbre. El sonido resonó por la casa, pero ninguno de los miembros de la familia Martínez se movió hacia la puerta. En cambio, Sofía abrió la aplicación de grabación en su teléfono, asegurándose de que todo se estuviera capturando a máxima resolución con marca de tiempo y audio. A través del altavoz de la cámara del timbre, escucharon la voz del primer hombre, alta y autoritaria. FBI, tenemos una orden para registrar este lugar. Abra la puerta inmediatamente. Sofía presionó el botón de audio bidireccional, su voz calmada y profesional. Necesitamos ver esa orden a través de la puerta. Oficiales, deslícela por debajo. Hubo una pausa. Los 2 hombres se miraron y, incluso a través de la cámara, la familia Martínez pudo ver la incertidumbre momentánea. No esperaban esta respuesta. «Señora, no tenemos tiempo para esto», dijo el segundo hombre, recuperando su postura agresiva. «Tenemos motivos para creer que hay armas de fuego ilegales en esta residencia. Abra esta puerta o entraremos». La mandíbula de David se tensó. La mención de armas de fuego era deliberada.
estaba diseñada para crear miedo y urgencia, mientras proporcionaba una justificación legal falsa para la entrada forzada. También era una señal. Estos hombres probablemente habían investigado el vecindario y asumido que una familia afroamericana de clase alta se sentiría intimidada por acusaciones relacionadas con armas. «Estoy pidiendo ver la orden», repitió Sofía por la cámara. «Ese es mi derecho legal. Todas las órdenes deben presentarse antes de la entrada». El primer falso agente se acercó a la puerta, su rostro ahora llenando el marco de la cámara. «Tiene 30 segundos para abrir esta puerta antes de que la forcemos. Esta es su última advertencia». Elena ya estaba en su teléfono personal marcando la central del FBI. «Aquí la agente especial Elena Martínez. Número de placa JM 47892. Estoy fuera de servicio en la calle Oakmont Drive, número 1247, y tenemos 2 sujetos suplantando a agentes federales intentando entrada forzada. Solicito respaldo inmediato». Respuesta táctica. Los sujetos están armados y con equipo de suplantación del FBI. La respuesta de la despachadora fue inmediata. «Entendido, agente Martínez. Las unidades están en camino ahora. 6 minutos. No se involucre a menos que sea necesario para la defensa». ¿Deberían las personas que suplantan a agentes federales recibir las mismas sentencias que quienes suplantan a la policía local? ¿O las penas deberían ser más severas? Comenta tus pensamientos abajo. Esto ya no era solo una invasión a domicilio. Esto era agentes federales enfrentándose a criminales que habían elegido específicamente suplantar sus agencias. David había cargado los resultados de la matrícula. «La furgoneta está registrada a nombre de una empresa fantasma que ha sido señalada en 3 investigaciones previas de invasión a domicilio. Estos tipos ya lo han hecho antes». En la pantalla, los falsos agentes se consultaban en voz baja, aparentemente debatiendo su próximo movimiento. La confianza agresiva de hace momentos había dado paso a la incertidumbre. La calma negativa del propietario a ser intimidado e insistencia en ver documentación no era parte de su guión habitual. El segundo falso agente probó un enfoque diferente. «Señora, entendemos su preocupación, pero tenemos circunstancias apremiantes. Ha habido un reporte de disparos desde esta dirección. Entraremos por su propia seguridad». Era otra mentira y una pobremente construida. No había habido disparos, ni emergencia, ni razón legítima para que los agentes federales forzaran la entrada sin mostrar la debida identificación y documentación de la orden. Sofía miró a su esposo y a su hija. Todos estaban pensando lo mismo. Estos hombres estaban comprometidos ahora. Ya habían suplantado a oficiales federales, hecho amenazas y fabricado circunstancias de emergencia. Estaban más allá del punto de retroceder, lo que significaba que estaban a punto de escalar. Elena revisó su arma de servicio montada en una caja fuerte de acceso rápido en la cocina. David hizo lo mismo. Sofía se movió para posicionarse con una línea de visión clara hacia la entrada principal, pero fuera de la línea de fuego inicial si la puerta era forzada. «Minutos hasta que llegue el respaldo», dijo Elena en voz baja. «Si fuerzan la entrada, respondemos con fuerza letal autorizada. Suplantar a agentes federales durante la comisión de un delito grave cumple el estándar». A través de la cámara vieron a uno de los falsos agentes sacar algo de su chaleco. Un pequeño ariete, del tipo que se vende en línea para entrenamiento táctico, pero utilizado casi exclusivamente para entradas criminales. Dio un paso atrás, midiendo la distancia a la puerta, preparándose para golpear. Sofía tomó una decisión.
Presionó el botón de audio bidireccional una vez más. Necesito informarles que esta residencia está ocupada por 3 agentes federales: DEA, ATF y FBI. Estamos armados, estamos grabando todo en múltiples sistemas de cámaras con copia de seguridad en la nube, y hemos confirmado que no son fuerzas del orden legítimas. El respaldo real del FBI llegará en 3 minutos. Tienen una oportunidad de irse antes de que esto se convierta en un caso federal que los enviará a prisión por décadas. El efecto fue inmediato y dramático. Ambos falsos agentes se congelaron. El que sostenía el ariete lo bajó lentamente, su rostro visible en la cámara mostrando conmoción y luego pánico que se acumulaba rápidamente. Habían elegido esta casa porque asumían que los ocupantes serían vulnerables. Una familia afroamericana en un vecindario de clase alta, probablemente nerviosa por la atención policial, poco probablemente a desafiar agresivamente a las figuras de autoridad. En cambio, acababan de enterarse de que estaban parados en la puerta de 3 agentes federales reales que habían estado documentando cada uno de sus movimientos y palabras durante los últimos 5 minutos. El primer falso agente se volvió hacia su compañero, e incluso sin audio, la familia Martínez pudo ver la desesperada urgencia en su lenguaje corporal. Estaban debatiendo si debían correr o intentar salir con una farsa. Pero la declaración de Sofía había sido específica. Había nombrado 3 agencias, afirmado que estaban armados y grabando, y dado un marco de tiempo exacto para la llegada del respaldo. Era demasiado detallado para ser una farsa. Se tomó la decisión. Ambos hombres se dieron la vuelta y corrieron. David ya se estaba moviendo hacia la ventana delantera, observando cómo corrían por el camino de entrada hacia su furgoneta. Se dirigen al vehículo. 2 minutos para que estén en movimiento. No si puedo evitarlo, dijo Sofía, presionando una marcación rápida en su teléfono. Aquí la agente especial supervisora Martínez, DEA. Estoy en la calle Oakmont Drive, número 1247. Tenemos 2 sospechosos huyendo en una furgoneta panel blanca. Matrícula Víctor Charlie 7296, dirigiéndose al este por Oakmont. Los sospechosos acaban de intentar una invasión a domicilio suplantando a agentes del FBI. Considérenlos armados y extremadamente peligrosos. A los 90 segundos, las primeras unidades marcadas aparecieron al final de la cuadra, moviéndose rápido, pero sin sirenas. La furgoneta de los falsos agentes acababa de llegar a la esquina cuando fue rodeada por 3 patrulleros que aparecieron de diferentes direcciones simultáneamente. La familia Martínez observó a través de su ventana frontal cómo los oficiales rodeaban la furgoneta, armas desenfundadas, ordenando a los ocupantes salir. Los falsos agentes cumplieron con las manos en alto. Toda la bravuconería anterior completamente desaparecida. Se arrodillaron en el pavimento mientras los oficiales se acercaban, los esposaron y comenzaron el proceso de arresto. En cuestión de minutos, los colegas del FBI de Elena llegaron, junto con agentes de la oficina ATF de David y la unidad DEA de Sofía. Lo que había comenzado como un intento de invasión a domicilio se había convertido en una escena del crimen federal que involucraba múltiples agencias, todas con intereses personales en el resultado. El agente principal del FBI, el agente especial supervisorio Robert Chen, se acercó a la casa Martínez con una mezcla de preocupación profesional y reconocimiento familiar. Había trabajado con Elena en varios casos y conocía la reputación de la familia. Agente Martínez saludó a Elena en la puerta, luego asintió a Sofía y David.
Agentes, oí que tuvieron algunos visitantes, unos no invitados, confirmó Sofía. Todo está grabado. Múltiples ángulos, almacenamiento en la nube. Se identificaron como FBI. Afirmaron tener una orden que no pudieron presentar. Amenazaron con forzar la entrada y se estaban preparando para forzarla cuando les informamos que habían elegido la casa equivocada. Chen negó con la cabeza, algo entre asombro y satisfacción cruzando su rostro. De todas las casas en este vecindario, eligieron la que tenía 3 agentes federales dentro. ¿Eso es o la peor suerte en la historia criminal o el karma trabajando horas extra? La investigación avanzó rápidamente. Los falsos agentes, identificados como Marcus Webb y Tyler Crenshaw, ambos tenían extensos antecedentes criminales que involucraban invasiones a domicilio, robo y fraude. Pero este era su primer intento de suplantar a agentes federales, y sería el último. El metraje de la cámara del timbre proporcionó todo lo que los fiscales necesitaban. Video claro de los uniformes falsos, audio de ellos afirmando ser agentes del FBI, sus amenazas de forzar la puerta y el ariete que demostraba intención. Pero eso fue solo el principio. Cuando los investigadores registraron la furgoneta, encontraron equipo adicional del FBI, incluyendo insignias, tarjetas de identificación, equipo táctico y órdenes impresas con firmas falsificadas. También encontraron archivos detallados sobre 6 familias más en el área, fotos de vigilancia, notas sobre horarios, evaluaciones de objetos de valor visibles a través de las ventanas. La casa de los Martínez había sido solo uno de los objetivos en lo que parecía ser una serie planificada de invasiones a domicilio. El primer giro llegó cuando el examen forense de los teléfonos de Webb y Crenshaw reveló que formaban parte de una red más grande de crimen organizado. Los mensajes de texto mostraban que habían sido entrenados por alguien con experiencia real en fuerzas del orden que había estado enseñando a criminales cómo suplantar a agentes de manera convincente. Los mensajes hacían referencia al instructor que proporcionaba equipo de apariencia auténtica y los entrenaba en procedimientos. La investigación del FBI se expandió rápidamente. En 2 semanas habían identificado al instructor, un exoficial de policía llamado Raymond Porter, que había sido despedido de su departamento 7 años antes por corrupción. Porter había convertido su conocimiento de las fuerzas del orden en una empresa criminal, vendiendo credenciales falsas y entrenando a cuadrillas de invasión a domicilio en cómo suplantar a agentes de manera efectiva. El arresto de Porter llevó al desmantelamiento de una operación que había victimizado al menos a 23 familias en 4 estados durante 18 meses. La mayoría de las víctimas habían sido familias negras y latinas en vecindarios predominantemente blancos, demografías que Porter había elegido específicamente porque, según su cálculo, serían las menos propensas a desafiar a personas que se presentaban como autoridad policial. El segundo giro llegó durante el juicio de Webb y Crenshaw. Sus abogados defensores intentaron argumentar que nunca habían entrado realmente en la casa de los Martínez y, por lo tanto, los cargos debían reducirse. Pero el metraje de la cámara del timbre destruyó ese argumento. El video mostraba evidencia clara de intento de entrada forzada, el ariete, las amenazas y, lo más importante, sus declaraciones afirmando ser agentes del FBI con una orden que no podían producir. La Fiscalía, liderada por la fiscal adjunta de los Estados Unidos, Michelle Torres, presentó el caso como algo más que un simple intento de robo. Esta fue una violación sistemática de la confianza pública,
un ataque a la legitimidad de las fuerzas federales del orden y una explotación selectiva de comunidades vulnerables. Estos hombres no solo intentaron robar una casa, dijo Torres al jurado. Armaron la reputación del FBI. Utilizaron la autoridad y la confianza que los agentes reales ganan a través de años de servicio para aterrorizar a las familias. Y atacaron específicamente a familias negras y latinas, calculando que esas familias estarían demasiado intimidadas o inciertas para cuestionar su autoridad. El jurado deliberó durante poco menos de 4 horas. Webb y Crenshaw fueron declarados culpables de todos los cargos: suplantación de oficiales federales, intento de robo, conspiración, posesión de documentos gubernamentales falsificados y cargos de armas. Combinado con sus antecedentes previos y la naturaleza organizada de la operación, se enfrentaban a décadas en prisión federal. La sentencia llegó 3 meses después. El juez, un exfiscal que había manejado casos de corrupción pública, dejó claro que este no era un crimen ordinario. No solo intentaron robar propiedad, dijo el juez Martin Harrison desde el estrado. Intentaron robar algo mucho más valioso: la confianza pública en las fuerzas federales del orden. En comunidades donde esa confianza ya está tensa, donde las personas de color tienen razones legítimas para estar inciertas sobre las interacciones con la policía, sus acciones causaron un daño que va mucho más allá de sus víctimas previstas. Webb recibió 18 años de prisión federal. Crenshaw recibió 16 años. Ambos cumplirían al menos el 85% de sus sentencias bajo las directrices federales sin posibilidad de libertad condicional. El tercer y último giro provino del impacto del metraje de la cámara del timbre de la familia Martínez. El FBI solicitó permiso para usar el video en materiales de capacitación, mostrándolo a nuevos agentes, como un ejemplo de cómo los criminales estudian los procedimientos de las fuerzas del orden y explotan la confianza pública. El video se convirtió en una herramienta de enseñanza sobre la importancia de los protocolos de identificación adecuados y por qué los agentes siempre deben proporcionar documentación cuando se solicita. Pero el metraje tuvo un impacto más amplio más allá de la capacitación de las fuerzas del orden. Las organizaciones comunitarias lo utilizaron para educar a los residentes sobre sus derechos durante los encuentros con la policía. El derecho a ver claramente las insignias, a solicitar identificación, a pedir documentación de la orden y a verificar la legitimidad antes de conceder la entrada. Si hubieras sido la familia Martínez en esa situación, ¿lo habrías manejado de la misma manera o habrías abierto la puerta? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Sofía, David y Elena testificaron en el juicio, y su testimonio tuvo un peso que fue más allá de los hechos de su caso individual. Representaron décadas de servicio federal, miles de arrestos legítimos y la credibilidad que Webb y Crenshaw habían intentado robar al usar insignias falsas del FBI. Estos hombres intentaron usar la reputación de nuestro buró como armas, testificó Elena. Cada vez que alguien suplanta a un agente, dificulta el trabajo de las fuerzas federales del orden. Esto vuelve a las comunidades más desconfiadas, dificulta la colaboración y pone en riesgo a los verdaderos agentes cuando la gente no sabe en quién confiar. El caso atrajo la atención nacional, y la familia Martínez se encontró en el centro de importantes debates sobre la suplantación de identidad policial, la confianza de la comunidad en las fuerzas del orden y las vulnerabilidades únicas que enfrentan las familias de color en barrios predominantemente blancos. Raymond Porter,
El exagente que entrenó a las cuadrillas de allanamiento de morada fue sentenciado a 25 años de prisión federal. Los fiscales argumentaron con éxito que su experiencia en las fuerzas del orden hacía que sus crímenes fueran más graves, no menos. Tomó conocimientos destinados a proteger a las personas y los usó como arma para explotarlas. Las 23 familias victimizadas por la operación de Porter recibieron en cierta medida justicia a medida que la investigación se amplió. Varias recuperaron bienes robados. Otras presentaron declaraciones de impacto de la víctima que influyeron en las sentencias. Y todas ellas obtuvieron el conocimiento de que los hombres que habían violado sus hogares ahora se enfrentaban a décadas en prisión. El sistema de cámaras de timbre de la familia Martínez, que a algunos vecinos les había parecido una preparación cuidadosa al borde de la paranoia, había demostrado ser exactamente lo que estaba diseñado para ser. Una defensa crítica que capturó pruebas que ningún abogado defensor podría refutar. La gente a veces piensa que los sistemas de seguridad sirven para no confiar en tu vecindario. David le dijo a un reportero que entrevistó a la familia después del juicio, pero para nosotros se trata de respetar la realidad de que los delincuentes no se anuncian honestamente. Estudian, planifican, suplantan la autoridad porque saben que funciona. Estar preparado no es paranoia, es responsabilidad. La familia Martínez todavía vive en Oakmont Hills. La cámara del timbre sigue ahí, sigue grabando, sigue protegiendo, y el vecindario ha cambiado de maneras pequeñas pero significativas. Varias familias instalaron sistemas de cámaras similares. Los grupos de vigilancia comunitaria comenzaron a compartir información sobre vehículos sospechosos y visitantes desconocidos. Y hay una mayor conciencia de que la seguridad no se trata solo de cerraduras y alarmas. Se trata de documentación, verificación y la voluntad de cuestionar la autoridad cuando algo no se siente bien. Webb y Crenshaw cumplen sus sentencias en instalaciones federales separadas. Ninguno ha expresado remordimiento por sus crímenes. Ambos aparentemente todavía viéndose a sí mismos como víctimas de la mala suerte en lugar de arquitectos de sus propias consecuencias. Habían construido su empresa criminal basándose en el cálculo de que la gente estaría demasiado intimidada para cuestionar la autoridad falsa, demasiado insegura de sus derechos para exigir documentación, demasiado temerosa de equivocarse para confiar en sus instintos. Eligieron atacar a la familia Martínez basándose en esas mismas suposiciones, sin imaginar nunca que detrás de la puerta que amenazaron con forzar se encontraban 3 agentes federales con 60 años combinados de experiencia, documentación de seguridad completa y el entrenamiento para reconocer impostores de inmediato. A veces la preparación se encuentra con la oportunidad de maneras que parecen casi guionizadas, y para Webb, Crenshaw y Porter, ese encuentro resultó en el fin de sus carreras criminales y décadas tras las rejas. Todo porque eligieron hacerse pasar por agentes federales en la puerta de una casa donde había agentes federales reales, observando, grabando y listos. La lección resonó mucho más allá de un intento de allanamiento de morada. Los departamentos de policía actualizaron sus procedimientos de identificación. Las agencias federales reforzaron la capacitación sobre la presentación adecuada de órdenes judiciales, y las comunidades aprendieron que no solo es legal, sino necesario verificar la autoridad antes de otorgarle acceso a su hogar. La cámara del timbre de la familia Martínez capturó un crimen en progreso, pero también capturó algo más importante:
Prueba de que la mejor defensa contra aquellos que explotan la confianza es la preparación, el conocimiento y el coraje para exigir que la autoridad demuestre ser legítima antes de que se le otorgue poder. Si crees que las personas que se hacen pasar por agentes federales merecen las máximas penas y que las cámaras de timbre son herramientas esenciales para la seguridad moderna del hogar, suscríbete y activa las notificaciones, porque mañana tenemos otra historia que muestra lo que sucede cuando los delincuentes subestiman a sus objetivos y la preparación se encuentra con la intención criminal con consecuencias que no se pueden escapar.